de datos. Y la iglesia se mantuvo en pie a lo largo de los siglos hasta que sufrió un derrumbe en el año 1929 y ante la ruina inminente se decidió derribar todas las techumbres. Y de la iglesia quedan todavía los muros perimetrales, los arcos de acceso a las capillas, la propia capilla mayor y la fachada. Y pese a que ya no existen, aún es posible apreciar restos de decoración pictórica de Rómulo Cincinnato, que hablaremos ahora de él, en pilastras, entablamientos y algún arranque de bóvedas. ¿Qué patrimonio existente ha quedado que da título a todo lo que ha quedado es el patrimonio que queda? De época gótica solo se han conservado parte de la sillería de la iglesia y el sepulcro de Aldonza de Mendoza, hermanastra de don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y que se conserva actualmente, como os he dicho, en el Palacio del Infantado de Guadalajara, que es la sede del Palacio del Museo Provincial. En este museo además están los lienzos procedentes del monasterio de un Ecce Homo, copia de Tiziano, y de varias obras de Rómulo Cincinnato, autor de los desaparecidos frescos de la iglesia, y que nos ha conservado un San Pedro, un San Pablo, San Juan Bautista, San Juan Evangelista y San Jerónimo en el estudio. El pintor que más encargos recibió por los monjes jerónimos fue Rómulo Cincinnato. En España ya se llamaba Rómulo, pero en España le pusieron Rómulo porque lo italiano no lo llevaban muy bien. Murió en Madrid era un pintor florentino que vivió de 1540 a 1597 y era un pintor de la época manierista. Era discípulo de Francesco Salviati. Fijaros, Florencia, Guadalajara, las veces que toco yo Florencia, como la red de la historia nos une siempre. Discípulo de Francesco Salviati, con discípulo, según Ceán Bermúdez, de Pedro de Rubiales, se trasladó a España en 1557 y trabajó junto a Patricio Cajés por mediación de Luis de Requesens, que era el embajador español ante la Santa Sede, para trabajar al servicio de Felipe II. Sabéis que estábamos en la gran máquina de producir arte, que era la corte trasladada en Escorial en plenas obras. En agosto de 1572 obtuvo una cédula firmada en el Parlo por la que se le autorizaba a trasladarse a Cuenca, sin perder el salario que tenía como pintor de exclusiva para trabajar para el rey, y el motivo de este traslado parece ser el encargo de las pinturas del retablo mayor de la iglesia de los jesuitas, para el que pintó 3 lienzos conservados en Bellas Artes de San Fernando, que son la Circuncisión, San Pedro y San Pablo, concluidos en 1573, fecha de la carta en la que del finiquito en la que Cincinnato se daba el título de pintor de Su Majestad. Según cuenta Antonio Palomino, otro historiador de la historia de la pintura, el propio Cincinnato apreciaba la monumental pintura de la Circuncisión del colegio de los jesuitas por encima de todas sus obras restantes, habiéndole alguien elogiado lo que había pintado en el Escorial, respondió que más valía un zancajo que había pintado para los jesuitas de Cuenca que todo lo que había hecho para el Escorial. Fijaros cómo él era humilde y reconocía cuáles eran sus mejores obras. El fondo arquitectónico clasicista evoca aquí inequívocamente que formaba parte de la escuela de Atenas de Rafael, con una rotonda intercalada de bóvedas de cañón, como se encuentra también en algunas variantes, como la Última Cena que él pinta para el monasterio del Escorial. Estamos hablando de pintores de segunda fila, que son primera fila, pero que no están tan trabajados y tan estudiados. Entre el año 1578 y 1580 trabajó para los Mendoza en los frescos de las salas nuevas de la planta baja del Palacio del Infantado de Guadalajara, en el gran salón de batallas o de Don Zuria, que fue relatando las hazañas legendarias de los Mendoza, su antecámara,
y la sala del tiempo con las pequeñas salas octogonales de los héroes y de los dioses que flanquean el gran salón, o las salas de la caza y de Hipómenes y de Atlanta, del día de Escipión, o librería, estas dos últimas destruidas, donde desarrolló un completo repertorio de grutescos, de alegorías y de motivos mitológicos e históricos. También en Guadalajara, y por el mismo tiempo, se le encargaron los frescos de la Capilla de Lucena, que todavía está en pie y la podéis ver, interesantísima, y las pinturas, como os digo, del monasterio de Lupiana, que es del que nos estamos refiriendo, posiblemente pintadas antes de 1585 y en todo caso antes de 1591, cuando Felipe II le autorizó a vivir en Guadalajara, conservando su sueldo, por hallarse tullido y imposibilitado para trabajar por su persona. Entonces parece ser que, bueno, estaba ya mal para dirigir unas obras grandes en el Escorial, pero no aquí. En el claustro principal del monasterio pintó los oratorios en los ángulos oriental y meridional con los trípticos de la Transfiguración y de la Última Cena. Y también fueron pintores sus hijos Diego Rómulo Cincinato, pintor del duque de Alcalá, de quien Francisco Pacheco dice que tenía 3 retratos del Papa Urbano VIII, por los que éste le premió dándole el hábito de la Orden de Cristo de Portugal. Uno era Diego Rómulo Cincinato y el otro era Francisco Rómulo Cincinato. Y en la iglesia de San Nicolás de Guadalajara se conserva además el lavamanos o fuente del siglo XVI, que era la pila que se encuadra en un arco escarzano con columnas abalaustradas, y que era el aguamanil que tenían en la sacristía para lavarse las manos antes de pasar a consagrar o a presidir la celebración en el altar. Y luego también está la cilla o granero, que es con el que se completa el recorrido, que es un gran granero, una gran bóveda, toda en piedra, de grandes dimensiones, y que es donde se celebran las bodas en invierno. La comunidad sobrevivió a diversos avatares y no le afectó la invasión napoleónica, porque eso estaba apartadísimo. Sin embargo, al final se precipitó la desamortización de Mendizábal y el 8 de marzo de 1835 los monjes jerónimos abandonaron el monasterio y este pasó a manos particulares de el que luego sería marqués de Barzanayana, don Manuel García Barzanayana, que fue uno de los nobles de la corte de Isabel II, uno de los diputados, y el monasterio, solo como os digo, es propiedad de él, de sus descendientes, y solo se puede visitar los lunes por la mañana. La atención del guarda es muy correcta, y las indicaciones violetas que indican el monasterio están claras en los cruces. Así que nada más que animaros a que, si podéis, algún día visitéis el monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Y si no, encantado de haberos podido contar algo de lo que fue mi visita, de lo que fue nuestra visita a ese insigne enclave castellano, a ese insigne enclave de la Alcarria, que ha acabado siendo la residencia de un marqués y el lugar de muchas bodas. Hasta aquí, Historia con Sentido. Hasta aquí, Lupiana y algunas de sus obras de arte. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.